Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un concepto teológico que es, bueno, fascinante, el sello del Espíritu Santo. Vamos a desglosar, basándonos en las Escrituras, qué significa realmente, cómo se supone que se manifiesta y, sobre todo, cuál es su propósito final en la vida del creyente. Para entenderlo bien, este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con el plan eterno de Dios. Luego veremos qué es eso de ser sellados. A partir de ahí, exploraremos el camino de la santificación, veremos cuál es la evidencia visible de todo esto y terminaremos, como no, con la promesa final que implica. Vale, pues vamos al principio de todo. Porque, a ver, esta idea del sello del Espíritu no es algo que surja de la nada. Está arraigada en un propósito divino que, según las Escrituras, existía incluso antes de que el mundo fuera mundo. El punto de partida es una experiencia que es prácticamente universal. Fíjate, el libro de Eclesiastés dice que Dios ha puesto un anhelo de eternidad en el corazón humano. Es como una especie de intuición, esa sensación de que tiene que haber algo más allá de lo que vemos y tocamos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La carta a los Efesios coge ese anhelo universal y lo conecta con un plan súper concreto. Afirma que, desde antes de la creación, ya existía un propósito divino para que las personas llegaran a ser santas y sin mancha. Venga, pasamos ahora al meollo de la cuestión para ver cómo se asegura ese plan, que es exactamente este sello del que tanto se habla en la teología. Para entender el concepto es clave viajar un poco en el tiempo. En la antigüedad, un sello no era una simple pegatina, ¿qué va? Era una marca, normalmente de cera, que garantizaba tres cosas: quién era el propietario, que el documento era auténtico y que nadie lo había manipulado. Era, en definitiva, un símbolo de protección y de pertenencia. Pues esa es precisamente la potentísima metáfora que se usa. En el momento de creer, el Espíritu Santo actúa como ese sello divino. Ojo, no es algo que uno se gane, sino que se recibe y que marca a la persona como, como propiedad de Dios. Y es que este sello tiene una doble función. No es solo una marca de propiedad en el presente, también se describe como las arras. ¿Y qué son las arras? Pues son como una paga y señal, un depósito o un anticipo que garantiza lo que está por venir, una herencia futura, la redención completa. Muy bien, una vez que una persona es sellada, ¿qué pasa? ¿Termina todo ahí? Pues no. De hecho, es justo el comienzo de un viaje, y esta sección trata precisamente de eso, de ese proceso de transformación que dura toda la vida. La carta a los romanos lo describe como una cadena de acciones divinas que no se puede romper. Empieza con un plan previo, sigue con un llamamiento, conduce a la justificación, o sea, ser declarado justo aquí y ahora, y todo culmina en la glorificación, que es la transformación final en el futuro. Pero cuidado, este proceso de santificación no es algo pasivo, de sentarse a esperar y ya está. Al contrario, implica una llamada muy directa a la acción. Es una exhortación a vivir de una forma que refleje el carácter de Dios, que es, al final, la definición de santidad. Y por si quedaba alguna duda, las Escrituras lo dicen de la forma más directa posible. Este camino de transformación no es una sugerencia ni una opción. Se presenta como la voluntad explícita de Dios para quienes le siguen. Así de claro. Bien, ya hemos visto el proceso interno, pero ¿cómo se ve eso desde fuera? ¿Hay alguna evidencia tangible, algo que demuestre que el Espíritu Santo está realmente obrando en la vida de alguien? Pues la evidencia principal se conoce como el fruto del Espíritu. Y es súper interesante que las Escrituras hablen de fruto en singular, no de frutos. Esto da a entender que no son cualidades aisladas que uno puede ir escogiendo, sino las distintas facetas de un único carácter transformado, que brotan juntas de forma natural, por la presencia del Espíritu. Pero el concepto de fruto no se queda solo en el carácter interno. Las Escrituras también hablan de cómo se manifiesta hacia afuera. Por ejemplo, hablan del fruto de labios, que no es otra cosa que la alabanza, el confesar el nombre de Dios, como un resultado lógico de esa transformación interior. Venga, que ya vamos terminando. Todo este viaje, desde el plan eterno hasta el fruto que se ve, tiene un destino, conduce a un punto específico. Vamos a explorar cuál es esa promesa final y definitiva. Este versículo de Romanos lo deja todo atado y bien atado. Conecta el proceso con el resultado de una forma súper clara. El fruto que se va cosechando en ese camino de la santificación tiene un propósito final, una meta, la vida eterna. Y aquí llegamos a la culminación de toda la esperanza. No estamos hablando solo de una redención del espíritu, algo abstracto. No. La promesa incluye una transformación total del cuerpo mortal a un cuerpo glorificado, semejante al de Cristo. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta fundamental sobre la mesa.
Si las Escrituras afirman que los hijos de Dios son guiados por su Espíritu, la reflexión es casi obligada. ¿Cuál es el siguiente paso en ese camino de guía y transformación? Una pregunta que va más allá de la teoría.